Eso estuvo chévere. Chama, era un mango bajito. Dame un segundito y te lo paso al tiro. Esto es Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Con Julieta Casó y Viviana Pacheco. ¿Me cachai? Claro que te entiendo. Entonces no hay problema. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast, Hablemos con acento propio. Desde Miami, acá, Viviana Pacheco, me puedes seguir en mi Instagram, @pachecoavivi. Y desde Buenos Aires, Julieta Casó, me pueden seguir en mi Instagram, julietacasó07. Y a ambas nos pueden seguir en nuestro Instagram con acento propio. Y por supuesto, el podcast, Hablemos con acento propio. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día, querida Juli? Hola, Vivi. Bueno, tenemos que agarrar algunos temas interesantes que hemos ido pensando estos días, que han pasado un montón de cosas, así que creo que lo interesante es arrancar hablando de esos proyectos migratorios y los roles que cumplimos cada uno en ese proyecto migratorio. Y pensamos un nombre muy interesante para compartir o para titular este episodio, que es, cuéntalo. El arroz con pollo. ¿Qué queremos significar ahí, Vivi? Vamos a hablar de gastronomía. No, vamos a hablar justamente de los proyectos migratorios. ¿Por qué le pusimos arroz con pollo? Porque hay distintos tipos de migraciones, ¿no? A veces hay migraciones forzadas, hay migraciones porque te expulsan, migraciones que buscas un proyecto porque vas a estudiar, etcétera. Y hay un grupo de migraciones que tienen que ver con que uno de los miembros de la pareja, esto estamos hablando de una familia o una pareja, es el que migra, ¿no? Porque o se va a estudiar o consigue un empleo, es decir, tiene un proyecto en otro país, pero se va con su pareja. Entonces dijimos un arroz con pollo, porque en este plato uno se va de pollo y el otro se va de arroz, es decir, de acompañante, ¿no? Pero el plato principal es el pollo. Y eso me tocaba mucho a mí, porque como hemos contado en este proceso migratorio, en el de Miami, claro, mi esposo se vino a trabajar y yo me vine acompañándolo. Y yo creo que lo compartimos, en general somos más mujeres las que venimos en ese rol, hay hombres, pero en general son más mujeres. Y conozco muchas mujeres que están en ese mismo rol. Ahora, claro, uno puede decir, oye, pero te viniste a Miami, es precioso, yo no me quejo de eso, pero no deja de tener cierto grado de dificultad el venirse de arroz. Entonces voy a contar un poquito eso. ¿Qué significa venirse de arroz? Porque al principio, cuando tú te vienes de comillas acompañante, la pregunta es, al ratito, que uno ya está en este proceso, es, oh, caramba, ¿a qué vine, no? ¿Y cómo va a ser mi vida acá? Y empieza una sensación de que dejaste muchas cosas atrás que tienen que ver con la identidad propia, ¿no? Que yo si uno trabajaba, que si hacías clase, las relaciones sociales que tenías en tu país de origen, y vienes acá y no sabes cuál es tu mundo, dónde encajas, porque yo qué decía, bueno, los niños van al colegio, ahí van a tener su propósito y sus redes sociales, ¿no? Mi esposo va a trabajar, esa es su forma de insertarse en el mundo y tiene un propósito evidente y va a tener sus redes sociales. Entonces la pregunta era, ¿y yo? ¿A qué vine? ¿No? Y además yo tenía una historia de trabajar, etcétera. Entonces, ¿a qué vine? Y ahí fue cuando dije, me vine de arroz, me vine de acompañante, ¿no? Que podría haber sido ensalada, podría haber sido una sopa, pero me vine de arroz. Y el venirse de arroz tiene una sensación te acompaña también un tema de tras bambalinas, ¿no? Como qué tanto protagonismo tienes, la pregunta por el poder, qué tanto poder de decisión tienes, la pregunta por el dinero, quién es el dueño del dinero para tomar las decisiones con el dinero, y cómo te insertas en este nuevo contexto, ¿no? Creo que Entonces no es fácil del todo. Lo clave, Vivi, porque el lugar, pareciera que el lugar de insertarse es afuera, es con otros grupos sociales. Y este rol de arroz es la compañía, en realidad tú pasan a ser el sustento de aquel que está protagonizando de alguna manera esta obra migratoria. Es decir,
es posible pensar una obra exitosa si el que maneja las luces no ilumina bien, ¿no? Porque no se ve bien el protagonista, ¿no? Pero creo que ahí pasan dos cosas. Una es que pierdes quizás el protagonismo de tu vida porque tu vida se basa en el apoyo a otros que están haciendo quizás su vida, ¿no? Y antes lo tenías en tu país de origen, eras la protagonista de la historia que tú querías construir. No apoyabas a construir otra historia, que después es una historia común, ¿no? Porque no siempre somos los protagonistas de la historia, ¿no? Pero además es que quedas detrás del proceso de relación en el nuevo ambiente, porque te puedes relacionar en función de aquellas relaciones que establecen los pollos de este arroz, ¿no? Es decir, los hijos o el marido, porque vas a conocer gente en el colegio de tus hijos, quizás, o vas a conocer a las otras esposas, otros arroces que vienen en compañía, ¿no? Pero creo que además habría que agregar que se le otorga un peso quizás menos valorado dentro de esas escalas sociales bueno, tú vienes quizás de mantenida o tú vienes ya con el camino hecho, porque hay alguien que está forjando este camino, y creo que es errado y además injusto, porque vemos que en esa valorización que se hace, también se hace, y lo vamos a ver después, del que migra solo, de la mujer que migra solo. El valor que hay y la empatía o la capacidad que tenemos, sobre todo las mujeres, quizás porque asumimos ese rol, de postergar nuestro bienestar por asegurar el bienestar de quienes conforman nuestro grupo familiar, principalmente los hijos, tiene un valor muy importante que no siempre es visto, porque tu integración estaba detrás de la integración de tus hijos. Claro, con el correr del tiempo yo creo que ahí hay dos variables que son súper relevantes, bueno, y un descubrimiento personal, ¿no? Uno, que muchas personas que nos venimos como de arroz en este plato, hay una cierta, ¿qué te dijera yo? Como vergüenza de sentir malestar por la migración. Es como, comillas, no tienes derecho. ¿Cómo te vas a sentir mal? Y a muchas personas le pasa que sí se sienten mal por esto que decíamos de como la sensación de postergación de un proyecto propio o un proyecto profesional propio o de identidad propio, y eso sí genera cierto malestar, pero es socialmente no validado. Entonces, muchas personas que vienen en ese rol no manifiestan que realmente no se sientan satisfechos del todo en ese espacio. Eso por un lado. Ahora, ¿por qué se complementa eso? Porque lo que habíamos hablado al inicio, mucho de venirse de soporte emocional del proyecto migratorio. Como decías tú, es un rol que está como tras bambalinas, ¿no? Es un rol que no lo ve todo el mundo y es un rol fundamental. O sea, es de verdad una roca fundante del proyecto migratorio. Y ahí entiendes que el proyecto migratorio es un proyecto familiar en general, ¿no? En este tipo de migración. Porque, claro, te toca sostener emocionalmente la integración de tus hijos, si es que tienes hijos. Te toca sostener el proceso de integración de tu pareja, ¿no? Que si está estudiando o está en un proyecto laboral, porque al principio sí es difícil también, ¿no? Y tú tienes que conservar o crear un espacio de contención, ¿no? Donde conservas, yo qué sé, desde la identidad de tu país de origen hasta que tienes que generar un espacio en que el otro pueda manifestar sus dificultades y encontrar esperanza de que esto va a ir a mejor, ¿no? Y esa es una clave fundamental, porque también muchas de las investigaciones respecto de la migración tiene que ver con uno de los puntos fundamentales de fracaso de los proyectos migratorios, por ejemplo, en el caso de los expatriados, es no contar con un espacio emocional de sostén. Entonces, finalmente es tanto el estrés que se quiebran las relaciones y, en general, la familia decide volver a su país de origen, ¿no? Lo estamos pasando mal, en definitiva. Antes vivíamos mejor, todos estamos estresados, los niños están deprimidos. Entonces, te das cuenta que ese arroz empieza a ser una pieza clave en este proyecto migratorio. Pero también, y aquí viene como la sensación de malestar, que se cruza con otra variable que es mucho más general. En general, el rol de cuidador es un rol, bueno, que la mayoría del tiempo lo ocupan las mujeres, es un rol que no es valorado en general, el rol de cuidador. Ingrato, hay que decirlo, es ingrato.
Es como si fuese secundario, ¿no? Es como, pero es la parte emocional, ¿no? Es como invisible. Pero de a poquito, en distintos lugares, en distintos países, incluido Chile, se ha abierto la discusión respecto de la relevancia del rol de cuidador, justamente para la mantención de, incluso como de núcleos sociales básicos como la familia, ¿no? O en sociedades en que estamos envejeciendo todos. Chile tiene una tasa de natalidad súper baja, estamos envejeciendo súper rápido en Chile. Bueno, el rol de cuidador se hace cada vez más crítico, porque cada vez vamos a ser más gente vieja más que gente joven, por ejemplo. Pero entonces te cruzas ahí con varias cosas, te cruzas con la sensación de haber postergado un proyecto y te cruzas con esta poca valoración del rol de cuidador y del soporte emocional, ¿no? Yo agregaría ahí, Vivi, es que tienes que hacer, si fuiste profesional activa, y digo profesional no por tener una profesión, digamos, eras productiva, te trabajabas y tienes que hacer una pausa. Tu pausa, es decir, tú pones una prioridad en el que consiguió trabajo para impulsar este proyecto migratorio. Sea el hombre, por lo general, vemos que es más el hombre, ¿no? Que se le da esa prioridad, pero claro, se asocia más que las mujeres por un tema de maternidad, quizás que maternamos todas, estamos más dispuestas a quedarnos en casa, a hacer otra tarea. También queremos nosotros ser parte de ese acompañamiento si tenemos hijos chicos del colegio, la integración, ¿no? Entonces yo creo que hacemos una pausa, que en el momento la justificamos, pero es una pausa que duele mucho porque sabes que que tienes que remontar después, ¿no? ¿Cómo explicas después cuando empiezas a buscar trabajo que estuviste, no sé, 3 años sin trabajar? Estaba el cuidado de esta. Yo creo que este arroz es como las vigas que tenemos en un edificio, no se ve más la fachada, lo visible, pero sin las vigas se viene todo abajo, ¿no? Pero además hay otra cosa que creo que influye mucho en esta etapa, es que es el rol de cuidado te deja en una situación de mucha soledad, porque primero ya la migración te implica tener que relacionarte o hacer un esfuerzo por relacionarte, que mientras más grandes somos es más difícil encontrar amigas o grupos de referencia que no sea por una actividad en particular, que puede ser el trabajo, el estudio, que es, digamos, los lugares donde sueles relacionarte. Pero es muy solo y entonces en esa soledad empiezas, al menos que tengas muy claro que puede ser temporal y que es como una apuesta, estás solo, estás en una casa que quizás no sientes tu casa, muchos están sin plata, muchos están desubicados, te enfrentas a un montón de cosas solo que puede generar una sensación de frustración, de decir, me está saliendo muy caro esta experiencia. Y por otro lado, el que se está integrando y el que está trabajando, o la que está trabajando, porque creo que no es nada más el hombre, ¿no? En un reto de integración empieza a tener quizás unos logros que hace que pueda haber como una diferencia. Entonces, mientras tú estás apagándote porque estás sola, estás en la parte que yo creo que es ingrata, digamos, de estos trasbastidores digamos, todos nos gusta tener la camisa planchada, pero a casi nadie le gusta planchar, esa es la verdad. Entonces, tú dices, ¿cómo hago yo para que esa brecha no se haga tanto? Entonces, el reto es que aquella persona que está afuera, que está conociendo, que está logrando cosas, porque de repente se siente reconocido en el trabajo, entienda que esta persona no tiene esa motivación y que la motivación de ella es que los otros se instalen, digamos, estén bien para después instalar. Entonces, es un juego que va a 2 tiempos, que hay que tener cuidado porque es muy difícil en las parejas y no solo en las parejas, con la relación con los hijos. De repente la persona está más triste, está más angustiada, no tiene ganas de hablar, estás todo el día encerrado y dices, ¿qué voy a contar? Saltan tantos fantasmas, Vivi, que... Tantos fantasmas. Mira la pregunta cuando te dicen, bueno, ¿y tú quién eres? Tan difícil que se le hace a la persona que cumple ese rol contestar en el inicio de eso. Bueno, ¿y tú quién eres? Porque en general tú tiendes a contestar por lo que haces, ¿no? No, yo soy psicóloga, no, soy diseñadora, yo, no sé, soy arquitecto, ¿no? Como mucho tiene que ver lo que hace como para poder contestar la pregunta por tu identidad. Y esa es una pregunta súper clave. Bueno, ¿y tú quién eres? Bueno, yo hacía, decía la gente, yo era arquitecto.
Yo fui. Yo era diseñadora, ¿no? Entonces, ¿para dónde vamos con este podcast? No solo para quejarnos, sino como, no, lo que queremos es posicionar la relevancia del rol de cuidador en este proyecto. Primero, como mirar que este arroz con pollo es un plato completito, digamos, ¿ah? Que es un proyecto migratorio que está compuesto de las dos cosas, ¿no? Y que hay un rol clave en el proceso de cuidar al otro y de dar soporte emocional al otro. Y que está perfecto reclamar reconocimiento, ¿no? Es como, ok, si nosotros mismos que estamos asumiendo el rol de cuidador, en general es en el inicio, ¿no? Porque después tú ya te vas insertando y vas generando otro tipo de redes. Pero en la persona que está cumpliendo el rol de cuidador tiene también una responsabilidad de valorar ese rol, de observar lo crítico y lo clave que es buscar como objetivo el que tu familia, las personas que tú amas en realidad, logren un bienestar emocional. ¿No? Ese es tu trabajo inicial y es fundamental y es súper importante. Entonces, es valorizarlo y también pedir, no hay problema en pedir, uno nunca pide, no hay problema en pedir en que eso se valore y se reconozca, porque es fundamental. Yo creo que se tiene que valorar desde reconocer y hacerlo visible, porque no, creo que no se ve, ¿no? Porque hay cosas, no sé si a ti te pasa, que es tan natural, digamos, el amor voy a poner el ejemplo de los hijos, el amor por los hijos es tan grande y es tan natural que hay cosas que son un sacrificio, y no me gusta tanto la palabra sacrificio, que son un esfuerzo, vamos a llamar un esfuerzo, Claro. pero tú lo haces con tanto amor que no te das cuenta, ¿no? Es decir, llevarlos al colegio, levantarlos en la mañana si le cuesta pararse, las comidas, hay un montón de tareas que están asociadas a ese amor, pero ese amor implica una dedicación, vamos a llamar, ¿no? Entonces yo creo que es empezar a valorar esa dedicación, porque creo que es bueno pensar en un proyecto migratorio compartido, porque el proyecto migratorio, en mi caso fue sola, yo me vine sola con mis hijos y yo tuve que salir a trabajar y hacer también la contención y ahora voy a contar más o menos cómo es la visión, pues yo creo que es difícil y es desgastante, porque en realidad estás como en una bipolaridad total. Por un lado tienes que ser el proveedor y tienes que estar dispuesto a aceptar cualquier trabajo, ¿no? Porque sabes que tienes que pagar un alquiler, por ejemplo. Pero puedes tener un día terrible de trabajo porque estás trabajando en algo que no te gusta, porque estás angustiado y tienes que llegar y tienes que poner tu mejor cara, porque tienes que ser a la vez esa cuidadora amable que entiende que los otros también les está costando integrarse al colegio, ¿no? Por ejemplo. Y por otro lado tienes la visión de las otras personas de cómo ven al arroz del pollo, ¿no? Claro. De que te quejas si no hacen nada. De un lugar un poco más cómodo, de bueno, tú tienes la vida resuelta, no tienes que pagar. Y cómo ven, de alguna manera, vamos a llamarle, no sé, al pollo a la plancha, que es como de dieta, que es obligado, que es un sacrificio, te lo tienes que comer, que no sabe nada. Aquellas mujeres que emigramos solo con nuestros hijos, de pobrecita, ella no le va a costar mucho salir adelante, tiene que sacrificarse todas las horas, inclusive si te ven alegres, si te ven, digamos, arregladas, dicen, ¿y en qué tiempo hará todo ello? Si eso es una mujer sola, ¿no? Entonces, ninguna de las dos cosas es una realidad absoluta, ¿no? Lo que yo creo es que tenemos que aprender a armar estas recetas, siguiendo con la comparación del arroz con pollo, en el que esté un poco equilibrado y tomar en cuenta que a veces se te va a quemar el arroz, a veces no te va a gustar el pollo y a veces tienes que decir, ¿sabes qué? No sé, voy a tomarme una sopa, no quiero más nada y te tomas un vino, porque no es fácil vivirlo de adentro y no es fácil vivirlo de adentro con la expectativa que generas afuera, porque sabes que estás en la mira de donde estás llegando. Es decir, en el grupo de mamás, ahí llegó una venezolana que está sola con sus 2 hijos. En el grupo de mamás del colegio, ahí llegó la esposa que vienen de Chile, por ejemplo. Y tratar de que eso no te pese tanto, ¿no? Porque de todas fue una elección. Y quizás la mejor elección que tenía. Migrar en las mejores condiciones que podía. Sola, acompañada, ha sido como un reto. En mi caso, creo que ha sido para bien, hemos crecido con mis hijos, creo que si yo hubiese migrado acompañada, digamos, casada, hay cosas que no hubiese permitido. Por ejemplo, mis hijos tuvieron que empezar a venir solos del colegio, creo que muy chicos.
yo hubiese disfrutado irlos a buscar más tiempo, pero no nos daban los tiempos, o era un nivel de agotamiento para mí de correr para aquí, ver para acá, pero ahora yo los veo tan independientes que digo, lo hubiese evitado, pero hoy, digamos, Seiby con 16 años no sería tan independiente como lo es, ¿no? Entonces, lo que tratamos siempre de marcar acá en nuestro podcast es todo, de alguna manera, todo pasa por una razón o por algo. Y hagamos la interpretación de la manera más amable para nosotras, ¿no? Porque si no se hace, yo creo que se hace más difícil, Vivi, no sé cómo lo ves tú. Mezclamos todo eso y no sabe igual el arroz con pollo. No, yo creo que como para ir cerrando es eso, ¿no? Tú hablaste como de la etiqueta también, ¿no? De esto de la etiqueta de la mujer sola, pobrecita, el mundo se le viene encima, que también es una etiqueta que trae beneficios y también trae limitaciones. Hay cosas que no te van a invitar porque pobrecita está sola, digamos. Y al otro lado también, ¿no? Es la etiqueta limitante de tú no tienes derecho, por ejemplo, a estar triste si tienes todo para estar feliz, digamos. Que es una etiqueta súper limitante porque la gente, claro que tiene derecho a estar triste, digamos. Como ella se puede, ese creo que es una de las cosas que pesa más, no seas desagradecida, mira todo lo que tiene, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, como que tener cuidado con las etiquetas limitantes y en relación como a este rol, así como para ir cerrando, que lo dijimos un poquito, hay que tener harta conciencia de que es bastante más evidente al inicio del proceso migratorio. Se sostiene en el tiempo, por supuesto, pero al inicio es mucho más evidente, ¿no? Pero después que tú reconoces la relevancia de eso y que de alguna forma tu tarea, que es este sostén emocional, se va cumpliendo de a poco y tú ves que vas cumpliendo el propósito de ir instalando este proyecto, también te van quedando más posibilidades de luego decir, bueno, ¿qué me toca a mí? ¿Cómo me integro yo en esta sociedad, ¿no? ¿Cómo me reinvento? Que es el concepto que muchos utilizamos en el proceso de la migración. Y darte el permiso para eso también, es importante eso, ¿no? Darte el permiso de salir, porque ya has ido cumpliendo esa etapa. Y por último, yo creo que reivindicarlo también, ¿no? Cuando conozcamos a otras personas que están en ese rol, bueno, compartir con ellos y decir, yo también llegué a ese rol, ¿sí? Y es súper importante y es clave para lograr el éxito de proyectos migratorios. Y después vas a tener más tiempo para también buscar también tu propio camino, tu derrotero, ¿no? Y quizás disfrutarlo, ¿no? Y por otro lado, yo creo que hay que tumbar, creo que en América Latina pasa mucho el rol de la mujer superhéroe que todo lo puede, ¿no? Y entonces queremos estar de protagonista siempre o de como si fuese un tren de la locomotora que jalamos a todos, ¿no? Y creo que un proyecto migratorio, como muchos proyectos, es un proyecto en grupo, en equipo, así sea tu familia que juega, la familia que te apoyó para salir, los amigos y las redes que tienes cuando llegas, pero pensar de que tenemos que dividirnos y no siempre nos va a gustar el papel que nos toca. A veces nos toca de bueno de la obra, de malo de la obra, a veces nos toca de protagonista, pero el curso del proyecto, el logro del proyecto se hace en la medida que todos los que estamos participando, desde el que levanta el cable en la obra hasta el que se lleva los aplausos, son importantes. Entonces también verlo, porque pensamos que es más valioso, de nuevo, no sé, pongamos un ejemplo el proveedor, es que en general, si tú piensas en la sociedad contemporánea, claro que es más valioso el proveedor. Vaya que nos metemos en otro tema, pero es más valioso en la medida que está linkeado con el concepto de éxito, y éxito en nuestra sociedad está linkeado con el concepto de alcances monetarios y roles de influencia y de poder. Entonces, claramente, el proveedor está linkeado con ese concepto, ¿no? Entonces, la idea del éxito, al que le va bien y no sé qué, está mucho más cercano al que está en ese lugar que al que está en el otro rol, ¿no? En el rol de cuidadores como hiper mega secundario, y según esos parámetros tiene menos posibilidad de ser evaluado con comillas exitoso. Entonces, por eso es súper importante darle la vuelta a esa noción de qué significa un proyecto de migración exitoso, qué implicancias tiene, ¿no? Porque tiene más elementos que solo proveer, ¿no? Que solo proveer monetariamente, digamos, porque también tiene el elemento de proveer un espacio emocional de soporte que es clave, porque te decía, ¿cómo se quiebran los proyectos migratorios? Y la investigación te dice cuánto fracasa el grupo de apoyo.
Cuando fracasa el grupo soporte emocional, la probabilidad de fracaso del proyecto migratorio es exponencialmente mayor. Y es verlo con un poquito más de lupa, ¿no? Es como un grupo de música. Lo primero que te llama la atención es el cantante, porque es el que está de frente. Pero en realidad, si no tienes un buen baterista, un buen bajista, yo en música clásica no sé, pero entiendo que las orquestas están compuestas, pues, todos tienen que hacer bien su rol. Si uno lo hace mal, el que sabe música se da cuenta, ¿no? Entonces, creo yo que es también uno asumir, no esperar el reconocimiento del otro porque lo ve desde afuera y saber que el arroz con pollo, sin el arroz, es un pollo a la plancha. Un pollo a la plancha desabrido. Así que, bueno, queridos auditores, yo creo que ya le hemos dado harta vuelta a este episodio culinario, emocionalmente culinario. Les queremos agradecer muchísimo porque nos están escuchando, por los comentarios que nos han dejado. Estamos súper contentas de que efectivamente les haga sentido lo que hablamos y podamos compartir también las experiencias que tienen y qué opiniones tienen. Compártanos ahora también. ¿En qué parte del plato eres tú? Si eres el arroz, si eres el pollo, qué tan difícil te ha sido, qué tan satisfactorio también te ha sido, ¿no? No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram con acento propio, los Instagram personales, Pacheco Abibi y Julieta Caso 07. Muy bien, y nos vemos entonces en un próximo episodio. Muchas gracias y chao. Chao, feliz tarde. Esto fue Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Si te gusta este podcast, recuerda seguirnos y suscribirte.